me gustaría volver a visitar un tema que es muy recurrente y es un tema que tocamos mucho porque desafortunadamente es un tema que se nos recuerda vez tras vez tras vez debido a los sucesos de violencia que ocurren en este país, a saber el tema pues del narco, ¿no? El tema de la violencia, el tema, o sea, de cómo este comercio de estupefacientes ha traído consigo destrucción, violencia, muertes en una escala inimaginable, ¿no? Como es que en algunos estados de la República Mexicana la destrucción que ha venido de la mano del narco se asemeja a la de un país en guerra, ¿no? Y reitero, es un tema que tocamos mucho los libertarios porque el origen de esta violencia asociada con el narcotráfico no es algo inherente del proceso de comerciar estupefacientes. Esta violencia emergió como resultado de la intervención del gobierno en lo que antes era un negocio relativamente inocuo, ¿no? Tal vez tan perjudicial como el tema del tabaco o el alcohol, pero sin la violencia asociada. Y pues bueno, precisamente como es justamente todo lo que nuestro punto de vista como libertario siempre es, ok, ¿realmente es la intervención del gobierno necesaria en este frente? ¿O cómo es que la intervención del gobierno está haciendo las cosas peores en algunos sentidos? Pues es pertinente tocarlo. Reitero, y es algo que se ha dicho muchas veces precisamente en esta serie de videos, algo que he tocado, me parece que un par de veces ya, y repito, la razón por la que se toca con frecuencia es porque es un tema que se nos recuerda siempre. Cada cierto tiempo te encuentras con un nuevo ciclo de violencia eh, que pues se vuelve noticia. Eso sin contar el hecho de que seguramente en esos estados de la República que son más afligidos por el narco, la violencia de alguna forma ya se ha vuelto algo cotidiano, ¿no? Pues de repente, pues más bien se vuelve a catapultar a la escena nacional, a la conciencia nacional, cómo es que el narco se vuelve tan poderoso cuando los usos de violencia, pues, se vuelven inusualmente graves, ¿no? Es la razón por la que quiero volver a tocar ese tema. Es un tema común, es un tema que en muchos sentidos se ha vuelto grave como resultado de la intervención del gobierno y la concientización del público con respecto a eso, espero yo personalmente, que empiece a sensibilizar a la gente de frente a cómo es que si dejáramos de poner tanta esperanza en que el gobierno resuelva las cosas, al menos en ese sentido, tendríamos más bien un país más pacífico, ¿no? Primero que nada, pues quiero tocar el tema desde el punto de vista teórico, por qué es que el narco se ha vuelto tan poderoso y por qué el narco pues se ha vuelto tan violento, ¿no? Desde un punto de vista meramente económico teórico, la razón, y lo decía el Nobel en Economía Milton Friedman, si el gobierno hace que el proceso de desarrollo, comercialización de estupefacientes sea algo ilegal, lo que está haciendo el gobierno efectivamente es erigir una barrera que protege a los cárteles. Y eso va a sonar muy contraintuitivo si desconocemos cómo es que funciona el mercado en términos microeconómicos. Procedo justamente a tocar ese tema. ¿Por qué es que al decir el gobierno, esto es ilegal, funciona como una barrera que protege a los carteles en lugar de perjudicarlos? Bueno, porque en un mercado competitivo, es decir, en un mercado en el que el gobierno no vuelve difícil la entrada y salida de nuevos competidores, en un mercado competitivo, siempre que te encuentres con ganancias extranormales, o sea, ganancias grandísimas, ganancias que no podrías encontrar en ninguna otra actividad, lo que pasa es que siempre van a llegar nuevos competidores a querer tomar esas ganancias jugosas. ¿Por qué? Porque lo que pasa, y como este proceso se repite siempre, la mayoría de las industrias tienen algo que en economía se consideran ya ganancias normales. O sea, no tienen, las empresas, las industrias, los emprendedores no tienen tasas de ganancia tan altas porque cada que se erige una nueva industria con ganancias muy grandes, llegan competidores y esos competidores pues obligan a la reducción de precios, a la competencia, mejora de calidad, muchísimas cosas que hacen que las ganancias disminuyan. Se normalizan porque pues hay muchos jugadores ahí, ¿no? Es algo lógico. Eso sí, se repite vez tras vez. Surge una nueva idea, surge una nueva industria, pasa lo mismo, ¿no? Primer jugador empieza a gozar de ganancias extraordinarias, todos los demás emprendedores, gente con dinero para invertir, etcétera, dice, pues allá hay ganancias, vamos a mover nuestros recursos para allá. Yo quiero ganar dinero, ¿qué es lo que está dejando mucho dinero? Pues esta industria que acaba de nacer, ¿no? Vamos para allá.
nuevamente la competencia disminuye las ganancias hasta normalizarlas y así más ad infinitum, ¿no? ¿De qué depende que esto ocurra? De que el mercado sea competitivo. Y una de las barreras de entrada, algo que es crucial en hacer o no hacer un mercado competitivo es qué tanto es el grado de intervención gubernamental en ese mercado, ¿no? ¿Qué tanto regula el gobierno? Si el gobierno te dice, no, pues para tú entrar a este mercado tienes que cumplir con X, Y, Z requisitos y tienes que hacer todo esto, el mercado se vuelve menos competitivo porque le cuesta más trabajo a los competidores entrar y salir, ¿no? Entonces, si nace una nueva industria y el gobierno empieza a regularla, el que sea que es el jugador que empezó con esta industria, digamos, los pioneros, algo que a veces se llama, en términos de organización industrial y estrategia de negocio, se llama the first mover advantage, o la estrategia del que mueve, o la ventaja de quien mueve primero. Quien sea que ya ocupe digamos, que ocupó esta industria o quien la vio nacer de la mano de quien nació esa industria, se queda ahí después de que el gobierno empieza a regular, pues este jugador que existe ya ve sus ganancias quedarse en este nivel extra normal durante un buen rato, porque es muy difícil que nuevos jugadores lleguen a quitarle mercado, porque el gobierno está erigiendo una barrera, ¿no? Entonces, eso pasa de repente, ¿no? Y de hecho, justamente es algo que a veces buscan los industriales, la gente de mucho dinero que quiere evitar competencia, por eso muchas veces se llama lobbying, este proceso de sobornar o empujar esfuerzos de legislación que precisamente regulen tu industria. Es algo que a veces la gente no sabe, pero a quienes ya son una industria, una empresa consolidada en una industria que goza de ganancias extranormales, muchas veces estos industriales, estas empresas ya consolidadas, lo que hacen es hacer que el gobierno, legisladores, pasen regulación que parece ser que les va a afectar a ellos mismos, cuando en realidad no les va a afectar a ellos. Lo que va a afectar es la entrada de nuevos competidores, ¿no? Es un esfuerzo muy común, se llama regulatory capture, captura regulatoria. Entonces, esto pasa con mucha frecuencia y pues precisamente existe esta regulación, estas barreras de entrada, las buscan quienes ya están dentro para evitar que nuevas empresas entren, ¿no? Este proceso es precisamente lo que ocurre con el tema del narcotráfico. Aquí ya tienes estos jugadores poderosísimos que Milton Friedman decía esto hace décadas, antes de que se volvieran un problema de esta magnitud, donde tienes al Cártel Jalisco Nueva Generación haciendo videos donde muestran que tienen caravanas de vehículos armados que parecen ya más bien una agrupación militar, ¿no? O sea, esto lo dijo Milton Friedman hace mucho tiempo, que precisamente como resultado de que la comercialización de estupefacientes es ilegal, pues estos carteles que ya están consolidados no tienen competencia. ¿Por qué no tienen competencia? Pues porque si tú, a diferencia de otras industrias, repito, tú no puedes llegar a quererle quitar mercado a los jugadores establecidos, ¿no? No puedes llegar a querer decir, bueno, yo voy a vender aquí en México marihuana de mejor calidad, ¿no? Cocaína que esté menos adulterada o que tenga menos aditivos, ¿no? O metanfetaminas producidas en instalaciones más limpias, etcétera, ¿no? Tú no puedes llegar a decir, pues voy a ofrecer un mejor producto que el que se ofrece en el presente para quitarle market share, mercado, proporción de mercado a los carteles. No puedes, ¿por qué? Porque es ilegal, ¿no? Entonces, al ser ilegal, la competencia, los carteles, quienes ya están dentro de esta barrera, pueden seguir vendiendo, es lo que pasa, ¿no? Al final del día uno cree o cree ilusamente que la existencia del gobierno le prohíbe o le impide a esos carteles actuar cuando lo que hemos visto es lo contrario, ¿no? Estos carteles se vuelven más y más y más y más poderosos y pasa por eso, porque son los únicos que están produciendo y vendiendo un bien que la gente quiere. La demanda por drogas es algo que pues tendríamos que rediseñar al ser humano desde cero para evitar que el ser humano quiera consumir drogas. O sea, la realidad existe, ¿no? Nos está mirando a la cara de que por la razón que sea, las drogas son buscadas. El público busca drogarse, busca consumir estupefacientes. Es una realidad que no puedes cambiar, reitero, a menos que creas que puedes jugar a ser Dios y rediseñar al ser humano desde el principio. No se puede. Siempre va a haber gente queriendo comprar estupefacientes.
Y si el único que puede satisfacer esa demanda de mercado, debido a la barrera que existe como resultado de que el gobierno dicta que el comercio de drogas es ilegal, el único que va a poder seguir haciendo eso y el único que va a quedarse con todas las ganancias de eso son los carteles. Otra cosa que ocurre es que al ser ilegal, pues precisamente la única gente que se atreve a entrar a aventurarse en este comercio es la gente, pues de lo peor, gente mala. No puedes tener a gente más o menos recta tratando de decir, bueno, yo voy a vender drogas que no te maten porque están adulteradas. No, tienes solamente a gente mala, lo cual pues precisamente también tiene que ver con el hecho porque el cartel se ha vuelto tan violento, los carteles se ejercen tanta violencia, porque solamente atraen a ellos filas a gente pues maleada, ¿no? Para pronto, gente con una brújula moral torcida que no tiene problemas en romper la ley y en dañar a la gente que sea necesario para pues cumplir sus propósitos. Entonces, este es como el tema como teórico, ¿no? Eso es lo que predeciría y lo que vemos que pasa, lo que predeciría la teoría económica. Barrera le da más poder al jugador que ya está presente y listo, ¿no? Y justamente hay un libro que se llama The Dope, de un autor que se llama Benjamin Smith, que justamente es una crónica de los carteles, de cómo es que el comercio de drogas mexicano se convirtió en este monstruo que cuesta cientos de vidas como resultado de la violencia que ejerce. Y justamente la crónica, la evidencia, lo que pasó, la secuencia de eventos, justamente le dan credibilidad o son consistentes con lo que la teoría económica predeciría, ¿no? Justamente después de la Revolución Mexicana, que es cuando se empieza como a documentar más la presencia de venta de estupefacientes, especialmente en el norte del país. Este era un negocio inocuo, es decir, pues, te vendían marihuana principalmente, había cierto grado de tráfico de opio y etcétera, ¿no? Pero era un tema generalmente, pues, inocuo, o sea, no se ejercía violencia. Tú ibas, te vendían marihuana en un dispensario y listo, ¿no? Simple, sencillo, como cualquier otro proceso de compra-venta. Fue hasta que el gobierno empezó a meter las manos, y reitero, el libro se llama The Dope, nuevamente, fue hasta que el gobierno empezó a meter las manos en este proceso que se tornó en un monstruo, el negocio de la compraventa de drogas. Porque lo que empezó a hacer el gobierno al ver bueno, que este negocio existía y que dejaba buenas ganancias, fue precisamente, declararlo ilegal, ¿no? Es perseguir a quienes se dedicaban a eso, etcétera. Más allá de eso, también empezaron pues al tema de cobrar tributo. Ok, va, es ilegal, si no quieres que te agarremos, soborna a las autoridades y listo, ¿no? Las autoridades se van a hacer de la vista gorda. Posteriormente, lo que pasó fue que ciertos gobernantes, especialmente en estados del país, en crónica Smith, empezaron cuando empezaban a entrar nuevas células, nuevos jugadores queriendo decir, bueno, ya vi que aquí en el tema del negocio de drogas hay buen dinero, voy a meterme a este negocio. Lo que empezaban a hacer los gobernantes que recibían tributo del vendedor de drogas ya existente o del grupo que vendía drogas ya existente, era acabar con esta competencia nueva que entraba, ¿no? Es decir, se aliaban con los narcotraficantes a quienes ya les cobraban tributo para pues encarcelar, matar, deshacerse de cualquier nuevo jugador que entrara, ¿no? Y esta alianza, pues de hecho se especula justamente que el gobierno mexicano actualmente sigue haciendo lo mismo. Se alía con algún cártel para buscar eliminar al cártel rival. Pero bueno, y tuvo su origen pues desde que el gobierno empezó a intervenir acá. Entonces lo que pasa, reitero, empezaban a tratar de sacar a quienes quisieran entrar de la mano del jugador existente, y en algunos casos, y aquí fue donde ya se convirtió realmente en un problema, cuando llegaba a haber casos de gobernadores que lo que intentaban hacer era decir, bueno, como este es un negocio tan redituable, aquí hay muchísimo dinero, yo que acabo de entrar a gobernar aquí, lo que voy a hacer va a ser sacar al jugador que ya existe, voy a matarlos, voy a encarcelarlos, no sé cómo le voy a hacer, y voy a poner yo a mi propio peón. Y este peón va a controlar ahora el comercio de drogas en esta región, y como es mi peón, como yo le ayude a establecerse como resultado de eliminar a su competencia, me va a dar tributo a mí, ¿no? Y de ahí, pues, adelántate hasta el presente. Justamente eso fue lo que pasó. De ser un negocio tal cual,
tan simple y tan sencillo como cualquier otro, que sí cobra vidas de sus consumidores. Ese es un tema que muchas veces es muy sensible con respecto a la gente, ¿no? La gente dice, no, o sea, es que el narcotráfico debe de ser perseguido por el gobierno porque cobra vidas de los consumidores, ¿no? Pero el tema con el narcotráfico es que, o sea, o con el consumo de estupefacientes es que hay otros negocios que cobran vidas también. El consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas vidas no cobra el consumo de alcohol? Dejando de lado siquiera el tema de los accidentes automovilísticos de gente que está en estado de ebriedad. ¿Cuánta gente como resultado de consumir alcohol no se muere, no se quita años de vida como resultado de su consumo desmedido de alcohol, ¿no? ¿Cuánta gente no termina en la cárcel como resultado de pelearse, agarrarse a golpes con alguien como resultado de estar en estado de ebriedad, ¿no? El tabaco también ni se diga. ¿Cuánta gente no se muere como resultado de fumar, ¿no? ¿Cuántos casos de cáncer son atribuibles al consumo de tabaco? Y esas vidas que se cobran como resultado del consumo no son perseguidas. ¿Por qué debería ser diferente el tema de los estupefacientes, no? Si el alcohol, y justamente es un tema que la teoría lo predice, esa teoría es tan sólida que pues justamente lo que pasa cuando se prohíbe, por ejemplo, el comercio de alcohol, que es lo que pasó durante la prohibición en Estados Unidos, cuando se prohibió tal cual se les trataba como si fueran drogas al alcohol, ¿no? Eh, estaba prohibido, pues justamente surgieron grupos delictivos que se dedicaban a comerciar alcohol, tal cual. Si prohibieras el tabaco, lo mismo pasaría. Surgirían grupos delictivos, el grupo delictivo tendría muchísimo poder y pasaría lo mismo con el narco, ¿no? La justificación de que hay que perseguir de que hay que dejar el estatus ilegal, las drogas como algo ilegal de comerciar, no tiene mucho sentido porque, reitero, hay muchas otras cosas que cobran vidas de los consumidores también. Y lo que hace que se cobren vidas de gente inocente que ni siquiera tiene nada que ver con el consumo, o sea, el hecho de que se pierda una vida inocente en una balacera entre miembros de dos células, dos carteles diferentes, por ejemplo, o de que los carteles ejercen violencias de la forma, por ejemplo, en la que cobran derecho de piso, se vuelven tan poderosos precisamente que pues empiezan a buscar otras formas de hacer el dinero, ¿no? Porque son intocables. Entonces, es dinero fácil. Llegan con los comerciantes, les tienen derecho de piso y listo, ¿no? Y no pagas y te secuestro a tu familia y te la regreso hecha pedacitos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que ocurren, que derivan del estatus ilegal de las drogas, ¿serían prevenibles? Sí, claro, reitero, habría vidas que se perderían como resultado de la gente que consume drogas en desmedida, pero es algo que no sería distinto al tema del consumo de tabaco, alcohol, comida altamente procesada que cobra vidas como resultado también del desarrollo de diabetes tipo 2 y padecimientos asociados, etcétera. O sea, ese racional es muy inconsistente para ser aplicado únicamente al tema de las drogas, ¿no? Repito, la teoría económica lo predice y lo que la evidencia, la historia del desarrollo del narcotráfico en este monstruo que cobra tantas vidas, muestra que pues esa teoría económica pues, es sólida. Lo que se predice pues justamente lo que pasó. Y eso que va a seguir pasando si seguimos viendo al gobierno como el ente que tiene que decirnos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué podemos consumir y qué no podemos consumir. Tan pronto como las drogas se volvieran legales, pasaría justamente pues lo que se predice, lo que la teoría microeconómica dice. Justamente la teoría microeconómica es la serie de ideas o axiomas económicos que más sólidos son. A diferencia de la macroeconomía que pues prácticamente es, es una ciencia un poquito menos exacta. Todo lo que se ha encontrado que ocurre en los fenómenos microeconómicos es bastante sólido. Entonces, tal cual como pasaría o como ha pasado con diferentes industrias. Si las drogas fueran legales, los jugadores presentes, los carteles, empezarían a tener menos poder porque tendrían menos dinero. Las ganancias de este comercio se distribuirían entre más y más y más competidores y eventualmente dejaríamos de tener este terrible problema de violencia.
Repito, o sea, aquí las veces pasadas que se ha hablado de este tema, justamente los comentarios que llegan son mucho en relación a meramente, ok, ¿y qué va a pasar? La gente se va a morir porque se va a drogar y todo eso. Pues la gente ya se muere por drogadicta. Eso va a seguir pasando de la misma forma en la que la gente se muere por cirrosis hepática como resultado de años de consumo de alcohol. Y no ves a la gente pidiendo que se vuelva ilegal el consumo de alcohol, ¿no? Que se empieza a perseguir a José Cuervo, no sé, ¿no? Lo mismo debería ser con el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque mientras sí tendrías gente muerta como resultado de sus decisiones, de su propia decisión de envenenar su cuerpo, dejarían de perderse tantas vidas de gente inocente, de gente que ve su vida destruida como resultado de la violencia que los carteles ejercen en el presente. Reitero, la libertad es en este caso el único antídoto para librarnos de la violencia que ejercen los cárteles.